Entrevista. Saludamos a esta hora al asambleísta del Movimiento Cambio, Esteban Torres. ¿Cómo le va, asambleísta? Buenos días. Buenos días, ¿cómo le va? ¿Cómo ha pasado? Un gusto. Bienvenido y gracias por aceptar esta invitación. ¿Veto o no al Código Orgánico de la Salud, asambleísta? Bueno, veto parcial o veto total. Este código tiene cosas buenas, son pocas, pero tiene cosas buenas. Pero sin duda aquellas que son malas preocupan, y por eso el presidente tiene que tomarse el tiempo que quiera, que le establece la ley para dar su resolución, y yo sí espero que en los artículos al menos de complicaciones que han sido denunciados de forma nacional haya un veto, porque son inconvenientes, especialmente en el tema que se refiere a el tema de los niños, el tema también de la educación por fuera de los padres, que a mí sí me preocupa y por eso lo he denunciado públicamente. El derecho a la vida sin duda está, o es básico por sobre todas las cosas, ¿no? Así es, y preocupa que haya un artículo aquí, el que trata la emergencia obstétrica, que si bien sus defensores dicen que es para la aplicación del segundo caso del artículo 150 del Código Penal, es decir, cuando está en riesgo la vida de la madre y por supuesto tiene que recibir una atención, eso no se dice en el artículo, no está de forma explícita, está tan mal redactado que se presta para cualquier otra interpretación, porque además el artículo dice para cualquier caso, y eso sí preocupa. Yo creo que falló un poco la técnica legislativa, si ellos están defendiendo ese punto, es decir, debieron haber puesto este artículo se aplica solo para el segundo caso del artículo 150 del Código Penal. Entonces eso no pasó y por eso se ha denunciado que existe una mala redacción de este artículo sujeta a varias interpretaciones que yo creo que no es inocente. Igual con el tema de lo que se llama, no sé pues realmente cómo entender lo que está establecido en ese artículo de la normativa, que es el vientre de alquiler. Yo a veces no termino de explicarme cómo se pueden aplicar cosas de esa naturaleza, asambleísta, créame. Son exportadas, esto es muy simple, todo responde a ciertas élites que acogen lo que dicen organismos internacionales. Acuérdese usted lo que hizo la propia ONU en plena pandemia cuando condicionó la transferencia de $44 millones al Ecuador, o 42 millones de dólares al Ecuador, siempre y cuando parte de ese dinero se utilice para promover el aborto en casa. Todos estos son temas exportados que se los quiere traer al Ecuador, que lo aplican que lo votan ciertos asambleístas ingenuos, pero que la ciudadanía cuando se entera que eso se ha aprobado no sabe por qué está ahí. El tema de la maternidad subrogada, dicen que no es alquiler de vientres, pero la problemática en el Ecuador es distinta. Hay una serie de niños de este momento abandonados, que no tienen padres. El proceso de adopción es engorroso, de 2 a 3 años, y por eso yo presenté con algunos legisladores una ley hace algunos meses para bajar los números los años en el proceso de adopción, y además para permitir que aquellas personas que quieran dar en adopción porque no quieren tener ese bebé pero no quieren tampoco abortar, tengan la opción de dar desde que esté en el vientre la adopción, y por supuesto quedarse con su bebé si eso quieren, pero no el hecho de maternidad subrogada, porque si bien dicen que aquí está prohibido dar algo a cambio, ¿usted qué cree que va a pasar? Por supuesto que van a haber contraprestaciones. Hay muchas madres o muchas mujeres que lamentablemente incluso han tenido que emigrar y están en una situación económica calamitosa. Ojalá no sea esta una forma también para que se haga un nuevo mercado de llevar bebés en el vientre, cuando, como le digo, hay una serie de niños que están sin adopción, que están solos y que bien podrían ir a aquellos padres que no pueden tener hijos. Y lo otro es el cambio de sexo en aquellos niños, o sea, no entiendo. Sí, que también aquí los detractores han dicho que yo estoy loco por decir, hay que leer el artículo 193. El 193 dice, se prohíbe cambios y reasignación de sexo hasta la pubertad. Yo les pregunto a todas las personas que nos escuchan y nos ven hoy, ¿qué hay desde la pubertad hasta la mayoría de edad? El Código Civil claramente establece que alguien es puber cuando es una niña de 12 años y un niño de 14 años, es decir, que una niña de 13 años o un niño de 15 años tranquilamente podría acceder a este proceso, por fuera incluso del consentimiento de los padres, porque aquí lo que estamos diciéndole con este código es un ratito familia. Usted no es capaz de educar a sus hijos, no es capaz de darle educación sexual, no es capaz tampoco de respetar y entender si su hijo quiere cambiarse de sexo cuando es menor de edad, y por eso el Estado va a entrar a hacerlo. Yo le pregunto, ¿qué pasa con un niño de 15 años, con una niña de 13 años, con un proceso de estos hormonales, ojalá no amputaciones,
¿Usted cree que es reversible? No es reversible. Y ni siquiera en ese momento está completamente formada la mente, la personalidad de una persona. Dicen que no se llega a formar hasta los 25 años. Y aquí ya queremos permitir que a los 13, a los 15 hayan procedimientos de reasignación de sexo. Es una locura. Yo por eso me opongo, y yo he dicho claramente que cualquier cosa con mayoría de edad y con su plata, que cada quien haga lo que quiera con su cuerpo, de los 18 en adelante, pero no cuando es menor de edad. Y por eso es que preocupa este artículo, porque este artículo prohíbe hasta la pubertad, pero deja abierta toda esa ventana que sin duda se va a aplicar, porque hay casos sobre este tipo ya ventilándose a nivel judicial en el Ecuador. Entonces no es que estamos hablando sobre algo que no se ha tratado. Porque la pregunta que surge a cualquier ser humano es: ¿qué fundamento científico hay para aplicar esto? Porque una cosa es lo que se pueda decir en letra muerta, en un artículo de una ley, pero otra cosa es la realidad del ser humano como tal. Vea usted el argumento de defensa de este artículo. Dicen, no, lo que pasa es que hay casos clínicos. Primero, son la excepción. Son 1 en 100.000 casos aquellos en donde, por supuesto, hay un tema de indeterminación sexual. Yo le pregunto, ¿hace falta ese artículo para ese caso del 1 en 100.000? ¿O están abriendo la puerta para la mayoría de casos? Y luego viene la otra teoría, porque este feminismo radical, estas ideologías de género radicales, lo que han hecho es han separado el género del sexo, y que la determinación del género, la determinación incluso de qué se siente uno, cómo se autopercibe, es mental. Es decir, que un niño, ni siquiera presentando características físicas que podrían ser determinadas por un doctor, puede decir, no, yo me siento mujer, yo soy mujer a los 14 años, y por eso quiero someterme a este proceso, que va a ser irreversible, y que puede tener también consecuencias si luego se dan cuenta que es un error terrible a nivel psíquico. Conozco casos, y en la teoría uno tiene que estudiar estos temas, conozco casos en donde han terminado esto en suicidios, en drogadicciones, en una serie de afectaciones por un proceso al que se sometieron cuando no estaban completamente seguros. Entonces, por eso hay que combatir esto, y no es por ser fundamentalista, por ser religioso, es por mera lógica, por sentido común. Y usted ha recibido críticas por su posición asambleísta. Yo no entiendo eso. Bueno, yo siempre recibo críticas. Yo sé que no, pero en este caso específico. Sí, claro, yo soy siempre blanco de críticas, pero no por eso dejaré de denunciar, de defender lo que creo, porque yo sí me meto en estos temas complicados. Muchos dicen, no, trata solo temas de economía, solo temas de lucha contra la corrupción. Pero bueno, estos temas vamos a dejar que pasen. ¿Quiénes son las voces que denuncian? Gracias a que yo hice un video con una grabación un poco artesanal que le dio más vistas en todo el Ecuador, se activó en algo este tema, y hoy la gente está pidiendo el veto al COS, al menos en estos artículos. Entonces yo creo que así es para eso es la política también. La política no es para estar cómodo hablando de lo que uno quiere, sino también de lo que no quiere. Claro, fíjese que hace pocos días entrevisté al vicepresidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, Monseñor Luis Gerardo Cabrera, entre otras cosas, y usted sabe cuál es el pronunciamiento de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana. Ellos consideran que es una afectación de los derechos humanos toda esta situación. Bajo ese punto de vista, yo creo que la decisión del Ejecutivo debe ser otra entonces. Sí, porque no es solo los artículos que hemos discutido, está también el tema de la educación sexual con enfoque de género obligatorio para jóvenes y para niños en las escuelas de Ecuador. El otro tema también, el otorgamiento de métodos anticonceptivos a incluso adolescentes y jóvenes por fuera del consentimiento y conocimiento de sus padres, porque eso es lo que dice la ley, sin que medie una decisión de terceros. ¿Usted no cree que una madre tiene derecho a saber si su hija se va a implantar una T de cobre a los 16 o a los 17 años? Yo creo que sí tiene derecho. Yo creo que sí tiene derecho a conocerlo. Claro. Y por supuesto, cada familia no es perfecta, pero yo creo que existe un derecho de los padres, y a mí no me gusta cuando quieren reemplazar el derecho a la educación y la tutela de los padres por el Estado, porque el Estado ya sabemos quién maneja, cómo se maneja, y especialmente en estos temas, qué tipo de funcionarios tenemos, que no son enfocados a defender la estructura familiar, a defender valores, sino, yo tuve una lamentable conferencia alguna vez con un decano de una gran universidad quiteña que decía que desde los 12 años el único método anticonceptivo es que sepan todo el tipo de pastillas abortivas que habían en el mercado legal y ilegalmente. Yo me quedé sorprendido. Increíble. Es increíble. Claro. Y lo del cannabis, asambleísta, la delegación está delegado para que el Ministerio de Salud sea el gran regulador, ¿o no? Claro, en este código, yo en un principio no estoy en contra del uso terapéutico del cannabis. Conozco enfermedades muy graves en donde el cannabis como método paliativo es a veces la única forma de aliviar el dolor de ciertas personas cuando está bien prescrito y cuando por supuesto se puede determinar que es necesario. ¿Qué me preocupa en este código? Que se le ha pasado al Ministerio de la Salud el otorgamiento de licencias
para la producción, elaboración e incluso temas de importación de estos productos. Y me preocupa que un ministerio que está desbordado en la pandemia, que no sabe bien qué hacer, que no ha podido controlar ni siquiera el otorgamiento de carnet de discapacidad en estos años, vaya a tener una nueva normativa. Y sí me preocupa también, aunque eso tendrá que ser regulado, que grupos vinculados al narcotráfico utilicen también esto como patente de corso, como entrada para tener también o seguir en su negocio de otro tipo de drogas muy nocivas, dañinas y que además no tienen ningún efecto paliativo o curativo. Y eso es algo que sin duda tendrá que ser observado por el ministerio, pero sí me preocupa que un ministerio que está desbordado administrativamente tenga una nueva competencia que yo no sé cómo la va a manejar. Increíble. Y lo último, y permítame, realmente nos centraba el tema del Código Orgánico de la Salud, pero sí quisiera conocer cuál es su posición frente a lo del CAL, que ha suspendido el tema de los juicios políticos por ahora a varios ministros y a, no sé, ¿cuál es la lectura que le dan ustedes? Bueno, sorpresivamente ayer en la sesión se suspende cuando se tiene que tratar estos temas. Yo creo que los ciudadanos, los ecuatorianos se merecen saber en un proceso político, haya censura o no haya censura, porque el proceso político es un proceso para ventilar absolutamente todo, y vea usted que en muchos casos no ha habido censura y queda fortalecido Madrid en funcionario, pero nunca la solución es tapar, impedir que haya la discusión, impedir que haya, porque sí eso genera sospechas de que incluso los grandes personeros, los altos personeros de la Asamblea están también protegiendo a los funcionarios cuando esa no es su función. Su función es permitir la discusión, permitir la investigación y, si es del caso y en derecho, sancionar o no. Y por eso no se puede seguir obstruyendo estos casos. ¿Qué va a pensar la ciudadanía? Protegen a los ministros tal, al ministro tal. Esa es la primera impresión que tienen los ecuatorianos, ¿no? Y vea usted, porque en algunos casos podemos discutir el tema de ciertos ministros, pero el tema del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, que ha falsificado sus documentos, que dice que tiene 81% de discapacidad cuando el propio presidente de la República no tiene ese nivel de discapacidad, ¿cómo no se le va a sancionar? ¿Cómo no se le va a discutir? Por eso no se puede seguir tapando. Yo espero que haya algo de autocrítica y esto se revea ojalá la próxima semana. Asambleísta, quiero agradecerle por haber estado con nosotros esta mañana. Que tenga un buen día. Gracias también, un buen día también a usted. Gracias, Esteban Torres del Movimiento Cambio, 7 de la mañana con 17 minutos.